Bueno, bona tarda a tothom. Benvinguts a aquesta segona sessió del curs. Avui tenim aquí amb nosaltres a la Marta Delate. Primer de tot, agrair-li moltíssim que estigui avui aquí, que acceptés la invitació a compartir les seves investigacions amb nosaltres, ja que és una persona que tant els seus escrits com totes les seves conferències i intervencions, almenys a mi particularment, m'han servit per conèixer molts referents nous i descobrir fins i tot àmbits d'investigació que desconeixia completament, dels quals crec que ens en parlarà també en aquestes sessions, i em fa especial il·lusió que estigui avui aquí per parlar amb nosaltres de temes que domina molt, com és, per exemple, la memòria i l'arxiu en els entorns connectats. La presento molt ràpidament i ja li dono pas. La Marta Delate és investigadora d'internet, és professora i és escriptora especialitzada en cultura digital, feminisme, gènere, sexualitat i tecnologia. És cofundadora dels laboratoris digitals Ellen James i Luiken Data Lab, que se centren en investigació dels ecosistemes digitals i les seves desigualtats estructurals des de la perspectiva de gènere, sostenibilitat i disseny d'experiències, i també és llicenciada en periodisme, és màster en música com a art interdisciplinària per la UB i és doctora a la Universitat de Hull, al Regne Unit, i ha treballat durant molts anys la seva tesi en memòria digital com a membre del Media and Memory Research Initiative, que de fet abans ho parlàvem que, si no m'equivoco, aviat podrà aparèixer una versió de la tesi en format llibre en anglès i, per tant, espero que també en un futur no molt llunyà en català i en castellà. I res, dir també que més enllà de les seves publicacions acadèmiques i d'haver liderat projectes de recerca d'abast internacional, també fa divulgació relacionada amb la cultura digital i ha col·laborat amb diversos mitjans com a periodista, Vice, Playground, La Vanguardia, El Periódico, i també dic que és ambaixadora de la iniciativa Art més Feminisme, que ajuda a millorar i ampliar tots els continguts sobre feminisme en la Viquipèdia. I us deixo ja amb la seva conferència. Recordeu que, com en l'última ocasió, al final de la sessió podreu fer preguntes tant des de YouTube com aquí connectats. Per tant, res més. Us deixo amb ella i de nou moltíssimes gràcies. Moltes gràcies, Eudald. Això que et presentin és com subidon, és una cosa estupenda, que està bé que passi de tant en tant, perquè així no tens tantes ganes de desaparèixer i tens com moltes més ganes d'estar a l'espai públic, cosa que a les dones a vegades ens costa perquè l'únic que rebem són trolls. Vull dir que és d'agrair. Yo voy a hacer mi charla en castellano por una cuestión egoísta, que es que toda la tesis que la tengo en inglés cuesta muchísimo traducir estos conceptos y me estaba costando muchísimo menos encontrar formas de traducir determinados conceptos al castellano. Es decir, que la verdad es que espero poder hacer accesible toda esta información al catalán también en algún momento del futuro, pero ahora mismo no me he visto capaz de abordar esta tarea tan grande. También espero que, no sé si el libro estará pronto. Esto es como una especie de vacío existencial en el que van cayendo todos los deseos que tienen que ver con las publicaciones académicas, pero bueno, sí que al menos me encuentro trabajando en una versión un poco más accesible de la tesis en español. Bueno, primero en inglés, o sea, me encuentro trabajando en una versión más accesible de la tesis en inglés para que no tengáis que leer estas estructuras académicas que a veces se hacen un poco pesadas y son bastante inaccesibles. Y bueno, esperamos que ni que sea también gracias a iniciativas como esta, pues pueda compartir pedacitos de manera oral, que incluso a veces es muchísimo más accesible que a través de un texto escrito. Entonces, mi ponencia de hoy la he llamado Normatividad, Memoria y Lenguaje en entornos conectados, que han sido mis 3 obsesiones a lo largo de todo mi proceso doctoral. He utilizado esta imagen de Martha Rosler porque creo que escenifica bastante un poco el mood del que quiero hablar. Muchísimas veces cuando hablamos de entornos conectados nos hablan de Google o de los algoritmos, de movidas que tienen una dimensión muy empírica y muy de verdad absoluta.
que no nos acercan para nada a conceptos encarnados, ¿no?, de qué es lo que sienten nuestros cuerpos cuando estamos utilizando tecnologías. Entonces, también me parece muy gracioso que cuando hablemos de tecnologías solo se nos ocurra Silicon Valley, cuando en realidad la historia de las tecnologías pues, empieza como mucho más atrás. Entonces, la verdad es que esta imagen donde se está revirtiendo esta normatividad del papel, el lugar de la mujer en la cocina, con sus herramientas, con sus tecnologías que tienen un uso muy específico, que Marta Rosler se está pasando por el mismísimo, pues me parece una muy buena manera tanto de encarnar de alguna manera el cuerpo tecnológico, ¿no? O sea, qué siente nuestro cuerpo cuando estamos utilizando tecnologías y a la vez qué formas de resistencia o de interrupción de la participación, porque en realidad voy a querer hablar un poco de estas dos consecuencias de determinadas tensiones que se producen en los entornos tecnológicos. Entonces, me gustaría, de manera brevísima, voy a intentar, o sea, vamos a ir como un relampaguísimo en esta sesión, pero luego voy a daros muchísima bibliografía para que podáis profundizar. O sea, de aquí mi intento no es que salgáis listísimas en un tema, sino que con un poco de suerte pues, se inicie algo de curiosidad sobre alguno de los temas que luego queráis buscar un poco más, investigar un poco más por vuestra cuenta en la bibliografía que os daré, e incluso si no está en la bibliografía que os voy a dar, me podéis enviar un mail para ver si encontramos bibliografía. O sea, para esto estaréis siempre en mi equipo, en el equipo Buscar Bibliografía. Entonces, quería aprovechar esta slide maravillosa que hizo Geneviève Bell, que es una antropóloga de lo digital que está un poco entre el lado oscuro y el lado bueno, porque o sea, ella es una señora bastante mayor, hija de ingeniero informático y antropóloga, una de las primeras antropólogas en Australia que trabajó después de que los aborígenes australianos se dejaran de considerar como parte de la flora y fauna del país. O sea, trabajó como antropóloga en un momento en que había un gran proceso de descolonización dentro de la etnografía en Australia. Y de este matrimonio fantasioso entre un ingeniero y una antropóloga decolonial, pues nace Geneviève Bell, que tiene este punto de investigar la etnografía dentro de los espacios digitales. Entonces, a ella la intenta fichar en Silicon Valley e insisten tantísimo que acaban convenciéndola y acaba trabajando en Intel durante muchísimo tiempo hasta que decide volver a su casa, a Australia, a fundar una ciencia nueva que nos ayude a entender estos nuevos sistemas de automatización que nacen con la llegada de la inteligencia artificial, el Internet of Things, los algoritmos y todos estos palabras que parece que están instauradísimos en nuestra vida, pero que no acabamos de entender ni de dónde salen ni qué implicaciones tienen. Entonces, Geneviève lo que hace es situar toda esta nueva corriente de inteligencias artificiales y productos que derivan de los datos como una cuarta revolución industrial. De esta manera se nos quita un poco la ansiedad de uy, esto qué nuevo que es, de dónde sale, y lo enmarcamos como algo que se inicia con los procesos de mecanización de la máquina de vapor, que luego derivan en el tren, que luego derivan en los sistemas de ferrocarril, que suponen una nueva manera de ordenar los territorios, las ciudades y el mundo. O sea, pasamos de una máquina a un sistema de máquinas que generan nuevas posibilidades, digamos, en este caso de movernos dentro del espacio como no habíamos podido hacerlo hasta ahora. Entonces, es súper interesante observar cómo en esta primera revolución industrial nacen las primeras escuelas de ingeniería en Francia. También veremos aquí una historia de cómo van naciendo nuevas disciplinas que responden un poco a estos grandes retos de estos momentos históricos. Si durante la primera revolución industrial tenemos la mecanización, las máquinas de vapor, la segunda revolución industrial tenemos los sistemas de producción en masa y ahí lo que tendremos es una nueva manera de pensar sobre el dinero. Por tanto, van a nacer las escuelas de economía y de finanzas porque ya la acumulación de dinero ya no es lo que teníamos antes, porque como la escala ha aumentado, pues también han aumentado los beneficios y pues, se necesitan nuevas maneras de entender estos nuevos volúmenes de dinero que no habían sucedido hasta el momento. Luego llegamos a la tercera revolución industrial, que es donde aparecen los ordenadores, pero no los ordenadores de esta fantasía, sino unas maquinotas que igual llenaban toda esta sala entera. En la tercera revolución industrial tenemos la gestión de los sistemas informáticos y ahí es donde aparece
las primeras escuelas de ingeniería informática, que en este caso, o sea, si la primera escuela de negocios nacía en Filadelfia, en Estados Unidos, en este caso también nace en Estados Unidos, que es la Universidad de Stanford, que es la primera universidad que propone una formación en ingeniería informática. Y esto en realidad se hace para de alguna manera homogeneizar todos los lenguajes de programación que se estaban dando y que hubiera un lenguaje de programación que permitiera de alguna manera pues, generar un mercado sobre los lenguajes de programación. También es importante mencionar que en la segunda revolución industrial tendremos algo que en realidad aún arrastramos hasta ahora, bueno, lo arrastramos todo hasta ahora, pero algo importante dentro de la idea del capitalismo de plataformas, que es que comienza la idea de medir la sociedad en función de su salud económica. O sea, aquí veremos que hay indicadores de salud que van a ir cambiando. Y en la segunda revolución industrial pues tenemos los indicadores de salud económica como algo muy importante para medir la salud de las naciones. En la cuarta revolución industrial, que es la que Geneviève nos propone como este momento presente en el que estamos ahora mismo, tenemos los datos gestionando máquinas. O sea, si en la anterior pues teníamos la automoción y la informatización, aquí tenemos como los datos facilitan que las máquinas gestionen otras máquinas, de alguna manera. Entonces, esta autonomía de las máquinas es la gran novedad de la cuarta revolución industrial. Lo que corre por el medio de todas estas máquinas, de toda esta inteligencia artificial, el Big Data, el Machine Learning, la inteligencia artificial, los algoritmos, todo esto, lo que corre en medio de todo esto son datos y, por tanto, esto nos plantea nuevos retos, nuevas preguntas sobre qué ocurre con toda esta autonomización de datos y de qué manera estas innovaciones podemos reescalarlas de una manera que sea habitable para nosotras. Porque algo que Geneviève comenta de manera muy acertada es que en toda esta historia hablamos de máquinas, pero en ningún momento hablamos de personas. Entonces, es como que la historia de la revolución industrial se ha centrado en la producción, ¿no? En los recursos, en acumular cosas, cuando en realidad lo que estaba pasando por el medio de todo esto son las personas que estaban viviendo estas grandes transformaciones. Entonces, lo que recomienda Geneviève Bell como una cosa interesante a afrontar en esta cuarta revolución industrial es ver de qué manera podemos hacer estas innovaciones a escala humana, o sea, que no sea a una escala de producción industrial, sino que sea una escala que nos sirva, o sea, que sirva a la naturaleza, que no impacte de una manera tan brutal y que además esté pensada para una escala humana y no para una escala de acumulación de recursos. Entonces, nos pasamos el día hablando de datos, ¿no? O sea, los datos son la nueva moneda, son el nuevo oro. Lo que pasa es que los datos, incluso tal y como están conceptualizados a día de hoy, no son para nada nuevo. Entonces, Geneviève, otra vez, me encanta empezar con Geneviève porque como buena antropóloga te hace ahí unas introducciones bien vista de pájaro. Geneviève te cuenta que los datos ni son una cosa nueva ni son una cosa innovadorísima. Lo que son es una cosa bien masculina, occidental, western, todo esto, ¿no? O sea, ha sido una herramienta para acumular poder y ha sido una herramienta que ha tenido que ver con el control de la población por parte de la Iglesia, por parte de los gobiernos. O sea, las iglesias tenían censos de quién se casaba, quién se moría, quién paría. Y los reyes tenían censos de cuántas ovejas tenía este y el otro. Entonces, en realidad, estos grandes censos, incluso de la época medieval, se pueden considerar como Big Data. Aquí la única diferencia es que pues, no estaban dentro de un ordenador, estaban dentro de unos libros gigantísimos, pero igual se podían consultar. Entonces, también cuando nos sintamos abrumadas porque, Dios mío, ¿qué es esto del Big Data?, pensemos en grandes acumulaciones de datos que se han dado a lo largo de la historia y que hemos estudiado en el colegio y que entendemos más o menos cómo funcionan y qué implicaciones han tenido. Sobre todo también como para intentar ir contraponiendo esta mitología de los datos como algo súper empírico, porque o sea, todos sabemos que hay una selección muy poco neutra en qué datos acumulas y qué datos desprecias, por decirlo de alguna manera. Entonces, también es importante, por parte de Geneviève, que entendamos que los datos ni dicen toda la verdad, o sea, ni esta idea de que los datos igualan a verdad es del todo cierto, y esto pues, podemos entenderlo desde el momento en que igual conocemos a alguien que en su perfil de Facebook pues, dice alguna mentirijilla y esos son datos que llegan a Facebook y que luego van a ser vendidos como la verdad de algo, porque no salen de los usuarios. Y también que los datos en realidad tienen como todas unas cosillas en su cuerpo
en su cuerpo de datos, en sus metadatos y en su información, que te van a decir tanto de dónde provienen como qué metadatos tienen añadidos, etcétera. Y que no es lo mismo que un dato salga de un país que salga de otro, porque va a tener barreras tanto políticas como barreras físicas, los cables que pasan por debajo de los países, que van a penalizar estos datos, ya sea reteniéndolos, ¿no? O sea, en el sentido de filtraciones de datos, etcétera, sino que también pues añadiendo más datos, o sea, sabiendo que si este dato pasa por este país, pues va a añadir una información que va a comunicar a la próxima persona que lo consulte que este dato ha pasado por este país. O sea, que dejemos de ver nuestras experiencias digitales como algo que no genera ningún tipo de rastro, porque no solo genera una cantidad de rastros brutales de información, incluso en el sentido de si tú estás con una amiga y tenéis 2 móviles cerca, son capaces de leer que esos 2 móviles están cerca y que, por tanto, puede ser que se compartan ciertos intereses de la información, ¿no?, que se comparte en redes a través de estos móviles y que, por tanto, no, o sea, ni es algo irrastreable desde el punto de vista de la información añadida, ni es algo que no tenga un impacto ecológico desde la perspectiva de la energía que necesitamos para que esos datos existan en granjas de servidores, etcétera. Que ahora mismo, de todas las paginotas que llevo, este dato no lo llevo encima, pero diría que 1 mega de información equivale a 14,2 gramos de CO2. Esto lo podéis consultar, lo tenéis en Google, exactamente la equivalencia de cuántos gramos de CO2 a la atmósfera dejamos ir por cada giga que necesitamos de consumo de energía. Entonces, Geneviève Bell, para acabar con ella, nos dice que entendamos los datos desde su perspectiva tanto social como cultural. Y la social se refiere a la manera en cómo se estructuran las sociedades y la cultural se refiere a la manera en que añadimos capital simbólico a las cosas. Como por decirlo de una manera así como muy genérica. Y esto tiene todo que ver con la próxima cosa de la que os voy a hablar, que es el señor Adolf Quetelet, ya lo podemos decir así, culpable de que exista la idea de la norma, la normalidad, incluso la discapacidad y la diferencia. La discapacidad contemporánea, porque evidentemente pues antes la gente iba a las guerras y volvía coja y no había una supresión tan radical de la discapacidad de las sociedades como desde el momento en que se instaura una normalidad que de pronto pues sitúa los extremos como algo no saludable para la salud de la nación, otra vez, ¿no? O sea, aquí cómo se utilizan los números para que unas pocas personas decidan qué es lo mejor para la salud de la nación. Entonces, hay un investigador maravilloso que se llama Leonard Davis, que él es hijo de padres sordos y, por tanto, participó durante toda su infancia dentro de la cultura de la comunidad sorda, que tiene este libro maravilloso que se llama Enforcing Normalcy, que te cuenta un poco de dónde sale esta ficción de la normalidad y te cuenta que en realidad se puede fechar de una manera como bastante particular durante los periodos de 1840, 1860, más o menos también de la manita de los procesos de industrialización. Y que esto en realidad fue Adolf Quetelet, que era un estadista francés como muy aficionado a la astronomía, pues pensó que los sistemas que se utilizaban para poder valorar si una estrella estaba en el lugar que creíamos que estaba, que era haciendo como toda una serie de avistamientos y calculando cuál era la distancia promedia, pues que este tipo de cálculos nos podrían servir para normalizar la población y que de esta manera pues tendríamos pues el más alto, el más bajo, todas las estaturas y que a partir de ahí pues tendríamos la altura promedia. Y entonces así tendríamos el hombre medio. Y con esta idea de, uy, este sistema igual pues me va a la mar de bien, pues empieza con todo de características demográficas y evidentemente pues de ahí ya pasa a las características morales, porque ya sabéis que en esa época pues estaba todo un poco así difuminadico y es la excusa que acaban teniendo los gobiernos para poder decidir demográficamente sobre la salud de la población. Es especialmente problemático observar que en realidad la aplicación de la norma a través de la estadística va muy ligada
a los procesos eugenésicos, o sea, los momentos en que entonces los gobiernos decidían qué poblaciones había que esterilizar porque no convenía para la salud de la nación que siguieran. Claro, o sea, cuando hablamos de memoria y cuando hablamos de participación es importante pues, partir de la base de que nuestras existencias no vienen de los mismos procesos históricos y de que si formas parte de una comunidad que no solo ha sido silenciada, sino que ha habido un intento de exterminación completamente normalizada por parte de gobiernos, que no nos situamos literalmente ni en los mismos procesos cognitivos, ¿no? O sea, de cómo de cómoda me siento yo para hablar en este espacio, cómo la comunidad que tengo yo en este espacio afecta a mi capacidad de aprendizaje, a mi capacidad de participación, que no tiene nada que ver con nuestras aptitudes intelectuales, tiene que ver con cómo las comunidades a las que pertenecemos y, por tanto, las identidades que vinculamos a nuestro pertenecer en estas comunidades, de alguna manera afectan nuestra participación en otros espacios un poco más mainstream, de alguna manera. Entonces, aquí tenemos, bueno, este slide es un poco fuerte, pero es un poco lo que era. O sea, aquí pues tenías una escala para ver las generaciones de idiotez a partir de una familia. Evidentemente, las nociones de discapacidad que tenemos ahora no tienen nada que ver con las nociones de discapacidad que se veían en esa época. Recientemente se ha publicado un libro que se llama Nueve nombres, si no recuerdo mal, que precisamente habla de mujeres perfectamente funcionales que acabaron en psiquiátricos por una cuestión absolutamente patriarcal, de no habitar su cuerpo de mujer conforme a las normas de la sociedad y por tanto aquí pues eres una histérica o en plan qué patología te puedo, ¿no? O sea, encasquetar para directamente pues meterte, institucionalizarte y a partir de ahí pues empezar un proceso de erosión de memoria en la que ya directamente no sabes ni cómo te llamas. Que, de hecho, este libro es un proceso precioso en la que la historiadora intenta precisamente recuperar la memoria de estas 9 mujeres que la han perdido a base de violencia institucional y patriarcal derivada de un tiempo que nos parece lejísimos, pero que tan lejos no estará si tenemos mujeres vivas, no tan ancianas, que aún viven las consecuencias de lo que la estadística acabó generando en cuanto a distribuciones de población. Entonces, me gustaría, esto lo voy a leer porque es lo típico, yo normalmente lo leo, pero para no enrollarme mucho he intentado aquí ponerme como alguna notita. Lo que me gustaría leer del todo es que lo que comenzó en el siglo XIX como una cría selectiva continuó a lo largo del siglo XX siguiendo un camino de degradación de la identidad, borrado y alteración de la participación de todos los cuerpos e identidades que se consideraban anormales. En este camino de degradación de la identidad, impuesto por las estructuras de poder coloniales y hegemónicas, está profundamente arraigado en las culturas europeas y occidentales de privilegio, normatividad y valor. Las prácticas regulatorias de la normatividad existen y se refuerzan dentro y fuera de Internet en la medida en que se citan como normas y toman poder a través de la repetición. Las normas evidentemente nuestra sociedad no se rige por las normas de la Edad Media, pero yo como mujer que investiga en los campos de la tecnología, pues he tenido que encontrarme muchísimas veces cuando hago charlas y conferencias que algunas personas consideran que la tecnología no es un lugar para las mujeres. Que esto nos puede parecer como antiquísimo y mega rancio, pero aunque parezca increíble, esta es la realidad de la tecnociencia y de las tecnofeministas que se dedican a hacer investigación sobre estos temas, porque nos vendieron el sueño de que Internet sería ese espacio democrático donde todas podríamos participar y donde se escribiría la historia de todos, todas y todes por primera vez, porque habríamos reventado las jerarquías verticales y esto era un ejercicio horizontal fantasioso, pero lo que no nos habían dicho es que los sistemas de interacción que heredaríamos eran los viejos sistemas de interacción y de que, por tanto, pues probablemente nos sentiríamos igual de incómodas discutiendo, o incluso más, discutiendo controls en Internet que de lo que nos sentimos discutiendo controls en el espacio de una conferencia, porque igual en una conferencia tengo 3 trolls y los puedo gestionar, pero en Internet tengo 300 y pues no los puedo gestionar, estos no los puedo gestionar. Entonces, quería recuperar un poco todo lo que propone Leonard Davis a partir de
cómo la estadística de Quetelet pues, ha acabado haciendo esas desgracias demográficas, porque en realidad cuando Judith Butler nos habla de que el género es una repetición de actos y que en realidad pues, necesitas que estos actos estén validados y apoyados por una sociedad y que estos actos vengan de la memoria colectiva que alguien te ha enseñado, en realidad pues, estamos hablando de esto. O sea, en su día Quetelet, con su distribución estadística, pues dictaminó lo que era un buen hombre, lo que era una buena mujer, lo que quedaba a los márgenes de todo esto. Evidentemente, una lesbiana no es una buena mujer a los ojos de Quetelet y, o sea, todos estos procesos de rechazo y de negligencia histórica sobre los colectivos de mujeres hacia los colectivos de mujeres lesbianas es lo que le da pie a Judith Butler a entender cómo su cuerpo masculino, o sea, su cuerpo de mujer masculina es leído en una sociedad y rechazado en una sociedad, y el por qué este cuerpo es leído de esta manera y es rechazado de esta manera. En palabras de Butler, estos sistemas de categorización, que son los que acaban, ¿no? O sea, dictaminando las categorías de sexo, de género, de capacidad y discapacidad, de ciudadanía y de no ciudadanía, ¿no? O sea, en realidad estas ficciones pues son muchas. O sea, ¿qué es una ciudadana o un ciudadano, ¿no? O sea, alguien que tiene un papel, ¿no? O sea, como todas estas ficciones que en realidad pues tienen más de estructural y de cultural que no de esencialista. Estos sistemas de categorización no solo organizan el contexto, sino que naturalizan una versión mediada del mundo y a la vez pues hacen que ninguna otra versión del mundo sea posible. Entonces, entrando un poco en el ajo de lo tecnológico, porque es también algo que me molesta muchísimo, la gente se pone a la tecnología y empieza como en los 70. Y yo pienso, a ver, no, o sea, vamos un poco más para atrás, porque en realidad, o sea, si estamos hablando de interacciones y estamos hablando de memoria y estamos hablando de desigualdades históricas, pues está bien empezar un poco más atrás. Entonces, evidentemente, las contribuciones de Judith Butler pues, han caído muy bien dentro del ámbito de la tecnociencia y se han transformado en el contexto de las necesidades que encontramos, ¿no? Dentro de los espacios digitales. Y hay un paper muy maravilloso que se llama Taking Stock and Outlining an Agenda for Design dentro del campo de la Human Computer Interaction feminista, o sea, de los estudios entre computación y máquinas, pero entre humanos y máquinas, pero con perspectiva feminista, que partiendo de lo que dice Judith Butler, se plantea estas 3 preguntas que nos podemos hacer en el campo de los espacios conectados. La primera es cómo un cuerpo que ha sido culturalmente constituido, representa y difunde estas reglas, ¿no? Las creencias, rituales y dinámicas de poder de la comunidad a través de estos nuevos espacios de Wicom. En este caso, pues, podríamos poner, por ejemplo, Instagram censurando los pezones femeninos, pero no los masculinos, ¿no? O sea, el viejo canon que se instala en Instagram, porque ¿por qué una cosa y no la otra? O sea, cómo estos cuerpos habitan estos nuevos espacios y cómo se regulan, cómo estos espacios se reconfiguran para permitir tales actuaciones, o sea, pues, cómo las plataformas digitales implementan nuevas regulaciones precisamente para que estos cánones del viejo mundo pues, también se den en los espacios digitales. Esto también tiene mucho que ver con los anunciantes. O sea, vemos qué tipo de publicidad queremos o no queremos poner para atraer a un tipo de público o no. La tercera pregunta es cómo atendemos simultáneamente las necesidades de automatización y digitalización del mundo y evitamos a la vez perpetuar la marginalización de mujeres, pero no solo mujeres, sino colectivas racializadas, personas de género no conforme, o sea, todas aquellas personas que han sido expulsadas del proceso de normalización de los cuerpos que empezó con Quetelet. Vale, aquí voy a intentar ir muy rápido porque creo que además no me queda mucho tiempo. Butler lo que dice es, bueno, vamos a intentar dejar de estar como tan obsesionadas por la productividad, ¿no? Y lo que se genera y lo que no se genera y cuántas estamos y cuántas no estamos. O sea, vamos a dejar de contar cosas, contar personas, contar publicaciones y vamos a empezar a observar los textos, o sea, como más desde una perspectiva, como proponía Geneviève, sociocultural. Entonces, en este sentido, Sara Ahmed, que es una investigadora que ha escrito muchísimo para ayudarnos a ver cómo desde instituciones
cómo las instituciones acarrean y distribuyen estas desigualdades estructurales de las que estábamos hablando, nos habla de que cualquier sistema de medidas requiere de unidades de medida y de que esto en Internet tenemos los documentos, los datos como unidades de medida que luego nos van a servir para justificar o no justificar cosas. Entonces, aquí Ahmed partía de la propuesta de un filósofo británico famosísimo que se llama J.L. Austin, que hablaba de las teorías del habla, de la elocución, la perlocución, o sea, en cosas como, por ejemplo, las convenciones del lenguaje que están asociadas a las promesas. Si tú prometes algo, pero en realidad no, en realidad era como para salir del paso. O si vas a un juicio y cuando el juez dicta una sentencia, eso no es una palabra como cuando tú estás en un ascensor hablando del tiempo, sino que eso es un hablar que tiene unas implicaciones muy prácticas en tu mundo, que es que seguramente te vas a la cárcel. O un juez de paz cuando te casa. Bueno, pues esas palabras de un juez de paz cuando te casa, pues generan un sistema, hay un registro civil diferente, ¿no? O sea, tu estado civil es diferente cuando empieza que cuando acaba esta frase. Entonces, si Austin nos hablaba de las perlocuciones, que son, o sea, de la habla perlocutiva, que es aquella que produce una consecuencia, de esa habla, Ahmed, que es más lista que todas, dice, vamos a esperar aquí un momento, porque yo he visto instituciones decir antirracismo, 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 y luego no aplicar absolutamente ninguna política antirracista. Entonces, a ver si va a ser que hay gente que va a decir que va a hacer algo y no va a hacer nada, y en realidad todo va a estar estupendo. O sea, no va a ser que hay un fallo, no hay ningún fallo. O sea, lo que tenía que pasar es que no pasara nada. Entonces, dentro de los contextos de diversidad, esto ocurre muchas veces, que la gente se llena la palabra de cosas, pero no precisamente de acciones luego, pues, sus agendas ejecutivas. Entonces, aquí Ahmed nos decía, vale, pues vamos a, proponía la no performatividad del antirracismo, que es cuando instituciones, empresas, plataformas digitales, Facebook, quien sea, dice, vamos a abordar el problema de la diversidad en nuestras plataformas. Y lo dice, y lo dice, y lo dice. Lo dice tantas veces como quiera, pero luego no hace absolutamente nada. Entonces, nos dice, vale, hay que hacer una etnografía del texto y hay que perseguir al texto para ver dónde va y qué hace. O sea, ese texto, ¿qué está haciendo? Ese texto, mediante lo que decíamos, una medida de unidad, ¿no? O sea, si yo estoy haciendo un discurso diciendo estoy haciendo muchas cosas, estoy generando un documento que dice que yo he dicho que estoy haciendo muchas cosas. Con lo cual, puede generar un sistema de evidencias que pueda permitir que te hagas la trampa al solitario, digamos, donde estamos todos diciendo que hacemos cosas, pero al final nadie hace nada. Entonces, en este nuevo enfoque de la etnografía de los textos es muy interesante ver qué hacen los textos dentro del campo de la inteligencia artificial, ¿no? O sea, este texto, ¿qué hace? Este texto que se utiliza para medir los tipos de piel y que luego falla a la hora de implementar un sensor para las pieles negras, ¿este texto qué ha hecho? ¿Qué texto se ha utilizado? ¿Por qué se ha utilizado este texto? ¿Es porque hay 6 señores blancos en la sala y a nadie se le ha ocurrido? ¿Es porque faltan recursos? O sea, ver exactamente qué texto ha quedado dentro, qué texto ha quedado fuera y el que ha quedado dentro, ¿qué hace? Y a partir de ahí poder ver pues todos estos pequeños detalles que nos hacen tan difícil ver cómo nos la cuelan por delante y por detrás cada vez que habitamos estos espacios digitales, pues poder al menos fiscalizar un poco más qué están haciendo con en realidad nuestros datos, porque no es que sea peor cuando estamos hablando de datos sobre el parte meteorológico, pero no podemos olvidar que en realidad todos estos data points, todos estos datos son experiencias de personas que tienen un cuerpo y que, tienen una afectividad vinculada a estos datos. O sea, que realmente este proceso de desencarnización tan grande pues no ayuda demasiado. Vale. Entonces, para ver qué hacen los textos cuando los seguimos, he querido pasaros este listadito de horrores que son incidencias con proyectos de inteligencia artificial y machine learning que he pillado en medios
random, o sea, medios no son revistas especializadas, no son revistas académicas, son revistas súper generalistas que han hablado de incidencias que ha habido en proyectos llevados por Microsoft, por Google, etcétera, durante los años 2016-2017. Entonces, en una pequeña muestra de estos medios de comunicación podemos contar al menos 3 incidencias relacionadas con proyectos de inteligencia artificial de Microsoft que me parecen horripilantes y que os las voy a leer rápidamente. Entre los 3 incidentes más significativos encontramos ejemplos como, por ejemplo, Tai, que fue un chatbot diseñado por Microsoft para interactuar como y con adolescentes, que comenzó a entablar e iniciar conversaciones racistas, sexistas con otros usuarios después de menos de 24 horas de interactuar en el entorno conversacional de Twitter. O sea, dejas un chatbot que es literalmente un bebé que tiene 0 información y después de tenerlo 24 horas dando vueltas por Twitter se convierte en un señor nazi. Que esto ya lo sabemos todas, o sea, esto te lo puede decir cualquier chica que tenga un mínimo de actividad en las redes, pero bueno, parece también que como cuando lo decimos nosotras no nos hacen ni caso, pues como que va mejor cuando de pronto Microsoft se gasta un dineral para poner un chatbot a hacer cosas y ni en 24 horas pues ya tiene una crisis de reputación del copón aquí montada. Luego tenemos otro proyecto de Microsoft que es Rina, que esto fue un proyecto que se desarrolló en Japón, que lo horroroso de este proyecto fue que la inteligencia artificial de Rina, que tenía que interactuar como una chica adolescente, acabó desarrollando signos de depresión y pensamientos suicidas también al poco de estar interactuando. O sea, esto evidentemente nos destapa una tendencia bastante preocupante dentro de la juventud, en este caso en Japón, que es donde se desarrolló este chatbot, que es ¿no? O sea, como lo generalizado del estado depresivo de la juventud en Japón, pero también nos habla de un problema de diseño, en el sentido de que tú no puedes hacer la negligencia de soltar un chatbot que tiene que hablar con adolescentes y no tener en cuenta que probablemente vaya a hablar de pensamientos suicidas con estos adolescentes. O sea, es un ejercicio de responsabilidad brutal no haber sido capaz de prever que esto iba a pasar. Si no, es como que no se investiga lo suficiente antes de desarrollar esta herramienta. O sea como sea, me da igual las buenas intenciones, lo que está claro es que son productos que están mal diseñados, mal ejecutados y que nos sirven para ver todas las problemáticas que acarreamos cuando diseñamos un poco así como al tuntún. Luego, para acabar, otro proyecto de Microsoft fue una inteligencia artificial concurso de belleza que tenía sistemas de valoración racista, o sea, más blanca, más guapa, más negra, más fea. Y esto pues también a través de todos los datos que se le había dado a esta inteligencia artificial, pues el aprendizaje que había hecho era aprender a hacer valoraciones racistas. Para que no nos pensemos que esto es un problema solo de Microsoft, porque ni de coña, otro proyecto de Google, de DeepMind, que esto también muchas de las chicas que estén en plataformas como Tinder, etcétera, yo creo que se van a sentir como, van a ver que ahí hay algo que resuena, hay algo que dialoga, es que el proyecto DeepMind de Google aprendió a ser agresivo cuando perdía. O sea, era una inteligencia artificial que cuando no se salía con la suya, pues sus niveles de agresividad iban aumentando. Claro, o sea, esto, otra vez, pues nos tranquiliza en el sentido de que esas experiencias cotidianas cargadas de violencia que no deberíamos estar experimentando, pues al verlas en estas inteligencias artificiales, pues nos da a entender que ha tenido que pasar una cantidad N de veces tan grande como para que sea estadísticamente significativo y lo pesque la inteligencia artificial. Entonces, o sea, ni que sea en esta escala numérica, bueno, o sea, que nos haga entender bien que esto en realidad es un problemón enorme. Bueno, antes de pasar, importante también darnos cuenta, bueno, que esto ya lo sabemos todos desde hace mucho tiempo, pero ha hecho falta que en 2017 un grupo de neuroscientists se pusiera a ver exactamente qué pasa con los cuerpos de datos que vienen del lenguaje humano una vez alimentan las inteligencias artificiales y, oh, sorpresa, contienen sesgos. Que de verdad, o sea, esto fue como una gran cosa dentro de la investigación porque es como, por fin, podré escribir esto en un paper sin que sea esta idea que tienen las locas de la sociología y de la antropología, ¿no? O sea, ya vendrá de las ciencias
serias. Ya vendrán las ciencias que vienen de los números y que se discuten menos. Bueno, pues ahora ya lo tenemos de las ciencias de los números que se discuten menos y lo tenemos de las ciencias de las compañeras que llevan narrándonos sus experiencias del horror desde hace más tiempo del que querríamos saber. Entonces, la manera en que estas investigadoras llegaron a la conclusión de que estos sesgos existen fue a través de un test que se llama el test de asociaciones implícitas. Este test se inventó en el 98 y ahora está alojado en la Universidad de Harvard y básicamente esta es una de las pantallas que podéis ver en el test y es como tú te dan fotos de cosas y luego pues placer, no placer, bonito, feo, o sea, como muy... ¿Qué es lo primero que te viene a la cabeza? Entonces, te van lanzando imágenes y a partir de aquí pues, pueden llegar a la conclusión de que asociaciones implícitas, casi sin pensar, pues se hacen. Y aquí pues, tenemos asociaciones como que los nombres femeninos se asocian a la familia y los masculinos se asocian a la carrera, o como flores y belleza, insectos y cosas asquerosas. O sea, esto es también como otra de las asociaciones, o sea, como para que también se hacen como cosas... Bueno, que igual hay quien considere las flores asquerosas y los insectos bellos, o sea, pues hay de todo, pero que en realidad intentan ver un poco cuál es el canon, ¿no? O sea, cuál es el canon de sesgo implícito que existe en la población, así como al vuelo. Vale, entonces, nos decían Joanna Bryson, que es la jefa de investigación de este estudio, que estos sesgos pueden no ser explícitos, pero sí que resultan influyentes en el comportamiento a medida que las máquinas aprenden lo que la gente sabe implícitamente en entornos de conversación. El sesgo algorítmico muestra cómo los proyectos de inteligencia artificial revelan el lenguaje humano y, por tanto, pueden contener prejuicios similares a los humanos. Vale. Aquí hago un pequeño parón de todo este follón que hemos hecho en una especie de slide para que se nos ordenen un poco las ideas. O sea, aquí un poco lo que hemos hecho es complejizar qué pasa con nuestra experiencia en entornos digitales para entender que tiene muchas... como que está entrelazada con muchas otras experiencias, ¿no? O sea, con muchos otros sistemas. Tenemos... o sea, que es muy multidimensional esta experiencia. Que tenemos, por un lado, los sistemas de categorización, que no solo nos ordenan en el mundo, sino, o sea, no solo ordenan el mundo, sino que nos ordenan en el mundo y que, pues, si Judith Butler decía que lo personal es político, pues también nos dice de alguna manera que en estas vivencias se encuentran las maneras de darle la vuelta a esos sistemas de categorización. Tenemos los sistemas de memoria, que ahí no he querido entrar mucho, pero os voy a decir muy rápidamente que, o sea, tú para que un recuerdo te venga a la cabeza, tiene que haber entrado. O sea, esto es como una cadenita así de, o sea, tú tienes una experiencia, esta experiencia genera un recuerdo y luego, pues, cualquier cosa que suceda en el mundo puede desencadenar que este recuerdo vuelva a tu cabeza. Entonces, Endel Tulving, que fue uno de los investigadores más potentes dentro de teorías de la memoria y fue el que estudió la memoria que viene de las experiencias, o sea, no la memoria de me sé las capitales de España porque me las he aprendido en geografía, sino la memoria de me sé que la capital de Burkina Faso es Ouagadougou porque me he comido 16 horas de avión para irme a Burkina Faso, ¿sabes? Y me he estado 3 días en la capital y no se me va a olvidar nunca que la capital de Burkina Faso es Ouagadougou. Entonces, estos sistemas en los espacios digitales funcionan de una manera un poco extraña. O sea, por ejemplo, nosotros habíamos visto qué ocurre cuando recordamos todas a la vez en cosas como el funeral de la princesa Diana, que fue como una de esas cosas tan colectivas de antes de Internet, ¿no? En plan, Lady Di se murió, nos quedamos todas rotas, un país entero llorando, todo el mundo viendo la tele a la misma vez, ¿no? Y fue como una experiencia muy colectiva, pero que quedaba dentro de nuestra familia y los amigos. O sea, no comentábamos con todo Internet qué fuerte que se ha muerto Lady Di. En cambio, ahora lo que tenemos es que, por ejemplo, cuando alguien utiliza el hashtag #MeToo, si tú has tenido una experiencia de acoso, ese hashtag está de alguna manera haciendo esa pista que hace que tu cabeza se acuerde de lo que te ha pasado y de que, por tanto, decidas o no compartirlo en esta experiencia de recuerdo colectivo que sucede en las redes y que sí que es bastante innovador en el sentido de que
nunca nos había pasado antes de las tecnologías digitales. O sea, lo habíamos visto en cosas como esto, o sea, el funeral de Lady Di, pero eran momentos tan anecdóticos que realmente no llegaban a formar parte de nuestra cotidianidad. Lo importante de esos sistemas de memoria es tener en cuenta que durante siempre estos señores llegaron a la conclusión de que la experiencia subjetiva igual complicaba demasiado las cosas y de que ¿para qué? ¿No? O sea, ¿para qué preguntar a la gente que cómo se siente? Que eso no sirve para nada, que de ahí no sacaremos mucha cosa. Entonces, por suerte, dentro del campo de los estudios de experiencia de usuario, sí que se ha empezado a entender que más allá de los clics, cuántos clics utilizas tú en llegar a un sitio o dónde te va la vista cuando miras una pantalla, pues igual está bien saber cómo se me queda el cuerpo después de haber pasado por un lugar digital, que son una serie de preguntas que no nos estábamos planteando hasta ahora y que gracias a este puente interdisciplinar entre gente que viene de la antropología, de la sociología, de las ciencias computacionales, de muchos lugares diferentes, de la psicología, pues de alguna manera repiensan como esta ciencia tan nueva de cómo son, ¿no? O sea, cuál es nuestra experiencia cuando utilizamos tecnologías digitales. Y para acabar, el último de los sistemas que de alguna manera acaban teniendo algo que ver en esta experiencia multidimensional son los sistemas de afectos. Aquí me gustaría utilizar esta frase de Terry Semp, que es una investigadora absolutamente maravillosa. Todos sus papers son una delicia de leer, que recomiendo muchísimo. Que Terry nos dice que cuando entendemos la combinación de la visión individual y el toque social como una sensación que junta fuerzas sociales, tecnológicas y biológicas, nos alejamos del qué es esto, que es lo que nos hemos preguntado hasta ahora, qué es un algoritmo, qué es un big data, ¿no? O sea, qué es esto que tengo delante, y pasamos al marco de la ética, donde en realidad lo que nos estamos preguntando es qué está haciendo esto con y para nosotros y cómo vamos a responder a esto, ¿no? O sea, también lo hemos visto incluso en Barcelona, cuando nos enteramos de que las nuevas luces, o sea, no me acuerdo cómo fue, pero nos enteramos de que no sé qué tecnología que estaba dentro de las luces podía activar cámaras de videovigilancia, que no estaba activada, pero que podía activarla. Bueno, pues solo la alerta de esto puede ser activado y el tener en cuenta, ¿no? O sea, qué mecanismos de distribución de poder, qué mecanismos de control se establecen en todas estas tecnologías digitales, pues nos ayuda a fiscalizar estos mecanismos de control sobre nuestra vida, que en realidad pues están repartidos de una manera bastante desigual. Vale, entonces, para ir acabando, no voy tan mal como esperaba, o sea, que vamos razonablemente bien, voy a intentar acabar. Yo os invitaba a hacer la pregunta de quién decide que vale la pena ser recordado. Después de haber hecho todo este repasón que hemos hecho, pues es como realmente la norma, ¿no? O sea, los procesos de normalización son los que deciden que vale la pena y que no vale la pena ser recordado. Esto en el caso de Wikipedia lo vemos clarísimamente porque hay unos estándares de notabilidad, hay unos estándares de referencias que pueden o no usarse que responden a la herencia tanto colonial como sexista de Wikipedia, ¿no? O sea, Wikipedia tiene la herencia enciclopédica de lo colonial y tiene la herencia sexista de las culturas libres, donde hay una participación de mujeres que es casi inexistente. Entonces, la herencia problemática de estas dos culturas se encuentra en Wikipedia y lo que hace es que la promesa de la suma de todo el conocimiento la encontraremos aquí, pues acabe convirtiéndose en tenemos un 18% de biografías de mujeres, un 80% de biografías de hombres, un 0% de biografías de personas de género no binario. Y si vemos investigaciones sobre el sesgo léxico de Wikipedia, pues también vemos que a las mujeres, pues bien de familia, bien de quién fue su madre, su padre, su esposo, sus hijos, su perro y su gato, y en cambio, pues a los hombres pues, se les explica en relación a su carrera académica. Es también muy curioso ver cómo se explican los países, porque es como los países se podrían explicar en, yo qué sé, en puntos de Eurovisión, si queremos, ¿me explico? O sea, ¿por qué los países se explican según guerras y monedas y movidas? O sea, hay muchísimas maneras de establecer relatos de las cosas. Igual que en el mapa mundi, Europa está en el medio y no es baladí, sino que forma parte de también como todos unos procesos de distribución de poder, pues aquí es un poco lo mismo. Entonces,
La última, que esto también es un poco de vergüencita, pero el último censo de Wikipedia se hizo en 2013, yo creo que se habrá hecho otro luego, pero como los números siguen fatal, no nos lo quiero ni decir, y estaba en un 13% de editoras en Wikipedia tenemos, en este espacio tan fantástico, tan abierto y tan todo el mundo puede hacerlo todo. Y esto pues me lleva a la segunda pregunta, que es cómo nos sentimos cuando recordamos juntas en Internet. La verdad es que estoy un poco harta de la pornografía, de la miseria, de estar todo el día poniendo pantallazos de mi primer acoso, del Me Too, del Black Lives Matter y de todas estas cosas, porque es que como que parece que al final nuestra miseria se convierte en entretenimiento, ¿no? En plan, y en movidas noticiables para que abran los telediarios. Entonces me apetecía hablar de este sentimiento de hermandad, digamos, digital a través de By Felipe, que es un proyecto que me parece absolutamente totalis, donde las mujeres pueden mandar capturas de pantalla de interacciones chungas donde señores les han mandado fotopollas o les han respondido de manera violenta cuando no han querido acceder a una cita. Entonces, lo que hacen estas chicas, de alguna manera, es hacer una captura de pantalla y ese mensaje que tenía una intención violenta de desestabilizar, de generar disconfort, de generar miedo incluso, al descontextualizarlo y en vez de estar en tus DMs, están en el Instagram para que lo veamos todas y nos riamos todas, pues genera un mecanismo nuevo donde esa imagen queda completamente desposeída de la violencia ¿no? O sea, con la que estaba dirigida para que tú sientas miedo, para que tú te sientas empequeñecida y de pronto pues acaba siendo, gracias a la colectividad, no gracias a que esa imagen no está en tu DM donde es algo hostil, sino que está en el Instagram de una comunidad abierta donde es un espacio seguro para irnos a reír de los trolls, pues de pronto pues, cambiamos un poco estas dinámicas de poder. Vale, rápidamente. Para entender un poco por qué pasan estas cosas, me gustaría recuperar la idea del cuerpo como archivo de experiencias de Paul Preciado. Paul Preciado te habla de cómo Freud te hablaba del cuerpo y de la psique y de que no acababa de coincidir y él entiende el cuerpo como un gran archivo de experiencias donde se van acumulando como todas las prácticas, todos los objetos, todas las hablas, todas las cosas, todas las cicatrices, todas las cosas que te pasan van acumuladas en el cuerpo, que es tu pequeño archivo de experiencias. Y habla precisamente de la cibernética como algo que forma parte de esta somateca, o sea, de esta extensión del cuerpo que no es el cuerpo, donde archivamos todas las experiencias. Ahora que soy ávida jugadora de Animal Crossing, me parece que es un poco también como el Vault este de Animal Crossing, donde vas guardando ahí todas tus cosas que vas metiendo ahí, pues imaginémonos pues, que, pues esto, o sea, en plan que realmente nuestro cuerpo es capaz de archivar memorias que no están en lo cerebral, sino que están en los recuerdos que pasan por que tu vivencia física vuelva. Esto colisiona un poco con la idea que ha habido siempre de las metáforas de la memoria que han sido el archivo, pero un archivo como mega rígido, en plan, en la biblioteca, el almacén, el palacio, la cueva, ¿no? O sea, como las metáforas de la memoria siempre han sido como estructuras muy rígidas que no tienen nada que ver con el cuerpo, que tiene como esta dimensión como un poco más blanda, un poco más encarnada y un poco más accesible. Y aquí os he guardado en plan lo más hardcore para la cabeza, para el final, para que salgáis de aquí como casi como un colocón mental. O sea, di no a las drogas y a la neuropsicología. La neuropsicología feminista ha sido el gran descubrimiento para mí de la tesis, que parecía algo completamente inaccesible, pero en cambio es una cosa que os recomiendo a todas que busquéis un poco porque es absolutamente interesante. Este momento en que de pronto te das cuenta de que pues igual en la neurociencia hay una issue, que es que se ha separado el cuerpo de la cabeza y hemos decapitado el cuerpo, cuando en realidad nuestro sistema nervioso está en el cuerpo. Con lo cual, cuando hablamos de procesos cognitivos y procesos neurológicos, no tiene mucho sentido que entendamos este proceso de manera decapitada. Entonces, tenemos a esta señora fantástica Elizabeth Wilson, que fue la primera en el 98 en decir, igual aquí pues valdría la pena juntar este cuerpo. Luego tenemos a Anne-Jan Jacobson, que dice, igual aquí hay algo interesante entre la epistemología feminista y la cognición encarnada, ¿no? O sea, un poco lo que decíamos de aprender a través de la experiencia, o sea, aprendo a través del cuerpo, qué pasa con este aprendizaje a través del cuerpo, qué pasa con esta percepción de este aprendizaje a través del cuerpo.
Y luego, ya siguiendo esta estela, pues la académica feminista Victoria Peach Taylor, que su trabajo se basa en la intersección entre neurociencia, body politics y teorías de la mente, pues abre de pronto estos procesos a la teorización feminista, que ahí es donde yo también me vine arriba y dije, igual se explica un poco por qué sentimos esta solidaridad y por qué sentimos esta interrupción de la participación cuando entendemos que pasa por nuestra cabeza y por nuestros cuerpos cuando nos sitúan en nuestros espacios. Entonces, bueno, no quería dejar de poner tampoco una imagen de Free Britney, porque estamos en los momentos que estamos, pero en realidad la idea de solidaridad reflexiva, que es una idea preciosa, que tiene todo que ver con los entornos conectados, que es una idea de Doji Jodidin, que es una investigadora que ha estudiado muchísimo los procesos de violencia online, nos habla de un compromiso de compartir la lucha de otro basado en la imaginación de su dolor, de su vergüenza, en una forma que resuena con una cosa que se llaman neuronas espejo. Las neuronas espejo son las encargadas de ayudarnos a sentir empatía, a entender lo que hace la otra persona, o sea, a estar conectadas con otras personas, a poder sociabilizar. Entonces, las neuronas espejo es algo que normalmente se ha descartado de toda la investigación que tiene que ver con ámbitos digitales, porque tiene que ver con el movimiento y con las cosas que se ha considerado que no estaban mediadas por la tecnología. O sea, la gente que estudia neurociencia pues pensó, si esto tiene que ver con moverse y la pantalla no se mueve, pues esto aquí no tendrá nada que ver. Pues como, a ver, señora, si las neuronas de espejo se alimentan de memoria episódica, pues yo puedo tener una vivencia de violencia donde alguien me ha insultado fuera de Internet, yo estoy viendo como a alguien le insultan con el mismo insulto dentro de Internet, mis neuronas de espejo dicen, mi empatía se dispara y esto puede generar tanto esta solidaridad reflexiva como la que hemos visto con el movimiento Free Britney, que es como, ya me explicarás tú, si no, cómo se puede orquestar semejante fantasía que ha sido capaz de cambiar legislaciones, de tumbar conservatorships, o sea, todo realmente como ha tenido un impacto brutalísimo, no solo en la cultura popular, sino en la cultura legislativa, pero también, y ahí viene también, este es mi meme favorito, porque es como me siento cada día que estoy en Internet, por un lado tenemos cómo estas neuronas de espejo nos brindan la capacidad de poder tener esta solidaridad, pero luego también lo que pasa es que no hace falta que te insulten. Si estás en un lugar y tú ves que insultan a tu amiga, o sea, no hace falta que te insulten a ti. Igual te vas por patas, solo a través de la empatía hacia el dolor ajeno de otro tipo de interacciones. O sea, no hace falta que los discursos de odio estén dirigidos a tu persona para que el convivir con ellos interrumpa tu experiencia de participación de manera radical y absoluta. Entonces, en términos de la prevalencia de los discursos de odio, pues no good news, ¿para qué engañarnos? La última investigación del Pew Research, que investigó a más de 1.500 tecnólogos y académicos sobre la cuestión de los discursos de odio en línea, pues las conclusiones fueron que el 81% de los encuestados espera que el tono del discurso se mantenga o vaya a peor. Y estamos hablando de unos niveles que no son ni medio normales. O sea, tenemos investigaciones del Guardian con 20.000 mensajes de odio dirigidos especialmente a sus periodistas, tenemos alcaldesas, primeras ministras, periodistas que dejan redes porque no tienen por qué estar expuestas a esta violencia, o sea, ya estamos suficientemente expuestas a estas violencias fuera de los espacios digitales, no somos masocas, o sea, es perfectamente comprensible que se pierda esta participación. Lo que pasa es que lo que a mí me gustaría es levantar la mano y hacer una alerta, porque podemos acabar peor de lo que estábamos antes de la implementación de Internet, porque ahora todos podemos participar, pero que todas podamos participar quiere decir que todas podemos recibir violencias al estar en estos espacios de participación. Y me parece de ser buena persona avisarlo. O sea, yo que soy editora de Wikipedia y trabajo muchísimo en cómo podemos incrementar el número de editores que participan en la plataforma, pues evidentemente lo primero que hago es decir que es un horror. Lo primero que hago es decir, esto es un horror, vas a recibir muchísima violencia por cómo te expresas, por los temas de los que quieres escribir, vas a tener cuñados que solo escriben sobre los Asuna, haciéndote correcciones sobre
yo qué sé, sobre neurociencia feminista y va a pasar todo esto, va a ser increíblemente frustrante, pero de vez en cuando pues nos juntamos y lloramos juntas y a veces sale bien y sienta la mar de bien cuando sale bien. Porque me parece mucho mejor avisar a las compañeras de que esto va a ser un infierno que no ir a los Sara Ahmed, todo va bien, ¿no? En plan, como con este non-performative, lo estamos haciendo todo genial, aquí no hay discursos de violencia, está todo ok, y que luego acabe pasando el principal problema que tenemos, que no es de entrada, es de retención. O sea, no tenemos un problema de falta de entrada de mujeres en espacios digitales. Las mujeres entran, las mujeres están, las mujeres dinamizan, las mujeres incluso son lo que se llama early adopters. Las mujeres de más de 50 años son las early adopters de las tecnologías, o sea, son las que las aprenden y las que las enseñan. El problema no es que no sepamos, porque sabemos y nos gusta mucho estar. El problema es que hasta que las plataformas no se tomen en serio las políticas de participación, que eso quiere decir que igual que en la ciudad, pues tú no puedes, o sea, hay unas normas que, a ver, o sea, yo también tengo que decir que yo no soy no punitivista, a mí me parece que el punitivismo está bien mientras estemos expuestas a estas violencias, porque así se compensa un poco todo, pero igual que hay unas normas en la sociedad y si tú no las cumplas, pues tienes unos procesos punitivistas que están hechos para que pues, tener un poco ahí de disuasión y que no lo hagas, pues no me parece ni medio normal que en Internet se pueda hacer literalmente todo. O sea, puedas mandar fotopollas, puedas tener unos lenguajes, ¿no? O sea, puedes llegar a un nivel de lenguajes de odio que no se permitiría en absolutamente cualquier otro espacio que no sea digital. Entonces, aquí hay una socióloga que se llama Jo Freeman, que lo cuenta la mar de bien, en un libro que se llama La tiranía de la falta de estructuras, que habla precisamente de cómo la falta de estructuras lo que genera es la imposición hegemónica del grupo más poderoso. Entonces, yo no estoy nada a favor de la censura, pero estoy muy a favor de la regulación. De que si yo no quiero encontrarme con una serie de cosas, que yo tenga el derecho de no encontrármelas, ¿no? O sea, que tenga el derecho de relacionarme con quien yo quiera en Internet y sin que me impacte toda una serie de violencias que yo no puedo evitar. Entonces, quería acabar en un tono un poco más positivo, que cuesta, pero bueno, que es un poco con el baile entre Judith Butler y Paul Preciado. El baile de, o sea, cómo todo esto se construye y cómo esto se puede revertir también. O sea, tenemos que los sistemas de memoria, ¿no? En plan, o sea, las madres que enseñan que las niñas juegan con muñecas y los niños juegan a pelota, las madres, las abuelas, los padres, las instituciones, generan estos sistemas de memoria que generan sistemas de categorización que luego acaba generando estos sistemas de interacción, ¿no? O sea, que distribuye cómo interactúan las niñas y cómo interactúan los niños. Esto, evidentemente, se puede revertir. Y se revierte con lo que Paul Preciado llama movimientos somatopolíticos. Esto lo hemos visto con palabras como boyera, con palabras como incluso puta, con palabras como en inglés la palabra creep, que ha sido como muy asociada a los bichos raros, a los tullidos. Pues ahora hay, dentro de todo el movimiento de justicia por la discapacidad, hay una revalorización de esta palabra desde una apropiación de la comunidad que hace que la sitúas fuera de lugar, ¿no? Y aquí yo creo que igual me volveré un momentito aquí. La sitúas fuera de lugar, o sea, esto para volver un poco a este movimiento somatopolítico, de que utilizas literalmente todos los ingredientes, pero forzando otra dirección que de pronto genera una ruptura con los cánones de normalidad y con esto pues generan nuevas posibilidades de existir y nuevas posibilidades de recordar y nuevas posibilidades también de que entremos también ya, dejemos de hablar de supervivir, porque es como stop supervivencia ya, queremos estar thriving en Internet. O sea, a mí me gustaría mucho ya también dejar de hablar de mecanismos de supervivencia en Internet, de cómo podemos, ¿no?, en plan, respirar en estos entornos como tan asfixiantes y empezar ya a hablar también de cómo estos entornos se diseñan para nuestra seguridad, nuestro placer y las reparaciones que tengan que ponerse al día para que se reequilibre un poco como todo este follón que hemos heredado. Y ahora sí que he terminado, hay 34, o sea, es un milagro esto que he hecho.
Ahora tenemos media horita para dudas y preguntas y, bueno, también como soy consciente de que os he metido un rollo fuertísimo, si alguna duda sale luego, pues tenéis la presentación, tenéis aquí mi correo electrónico y bueno, que me podéis... O sea, que las dudas pueden salir ahora y fantástico, pero que si no, existo más allá de hoy y estoy accesible a través de redes y a través de mi correo. Hola, buenas tardes. Me ha encantado esta charla, igual que la del ponente Eudal el otro día, cosa que estoy viendo venir hace ya un tiempo. Y entonces yo quería hacer primero un comentario y luego una pregunta. Internet, que en los años 90 eran las puertas de la libertad, o nos lo vendían así, íbamos a navegar, íbamos a hacer lo que queríamos, estamos viendo que no es así. O sea, más bien somos manipulados. La pregunta está, bueno, también comenta, o sea, yo el tema, por ejemplo, televisivo, hace no pocos años que lo dejé aparcado y ahora estoy limitando un poco el tema social, de las redes sociales, porque veo esas planificaciones de manipulación con las personas, con las razas. Hoy he asistido a una conferencia de una inauguración y han tocado precisamente el tema que has tocado, el estereotipo, sobre todo el de las mujeres, cómo son utilizadas en Internet, con los cuerpos, con las mujeres objeto, pero es que es una barbaridad lo que está ocurriendo y corroboro, lo suscribo lo que tú dices. Entonces, yo la pregunta es, ¿qué debemos hacer? ¿Debemos empezar mentalmente, o por salud mental, empezar a limitar un poco la información? Porque esa información es muy poderosa, quiere decir que si no te atacan por aquí, te atacarán por allá. Entonces, tienes que tener una conciencia muy abierta o muy mental para poder un poco manejar esa información o decir, bueno, llego hasta aquí o hasta aquí no llego. Estamos en esos tiempos, porque estoy viendo que hay conferencias que ahora al día están hablando mucho como la que estamos presentes. A ver, yo te voy a decir que lo que hay que hacer, bajo mi perspectiva, esto no se lo voy a decir a las mujeres, pero sí se lo voy a decir a los hombres y a las personas que estén en situaciones de alguna manera privilegio, porque yo entiendo que mi vivencia en la red no es la misma que la de una persona masculinizada o que se la lee como varón. Por tanto, a mí cuando personas masculinas, o sea, hombres cis me preguntan esto, lo que me sale responder es que pongáis el cuerpo digital, que yo no lo puedo poner más ya. O sea, literalmente estos ciclos de odio, cuando interviene una mujer, genera una bola de nieve que no para. Y cuando interviene un hombre, no. Esto pasa lo mismo, o sea, si voy con una compañera negra y estoy viendo un acto racista, el hecho de, o sea, que tenga que ella defenderse del acto racista no solo la expone a una doble violencia, sino que además probablemente no va a pasar nada. En cambio, si yo utilizo mi privilegio blanco para decirle a la persona racista, señora, cállese, es posible que la señora se calle. Entonces, saber cómo estar muy bien situados en este sentido, yo creo que es lo que toca. O sea, yo me acuerdo, hicimos en Playground un ejercicio que me parece es que la mar de sintomático, donde yo y una compañera explicamos un poco estas movidas, ¿no? En plan, yo mis cosas de Wikipedia y la compañera explicó algunos filósofos para llegar a entender todo esto. La compañera, al final, acabaron animándola porque hablaron del rizoma, o sea, aparte de lo que hablaron fue el rizoma, y como el rizoma, la patata, jajajajajiji, pues mi compañera acabó convertida en una patata, explicándote Guattari y todos los filósofos. Y yo, pues yo, señora, yo, hablando de Wikipedia. Bueno, una patata no recibió odio, hablando de sesgos de género, algoritmos, etcétera, y yo, una mujer, sí. Para que veas que, o sea, una patata puede intervenir de manera completamente inofensiva y va a generar una conversación productiva donde habrá aprendizajes y todo bien. Y en cambio, si lo digo yo, no solo no voy a generar una conversación productiva de aprendizajes, sino que igual lo que hago es que otra compañera deje de hablar porque viendo lo que me he comido yo, ella no se lo quiere comer. Y además, si yo me defiendo, pues 20 trolls más a decir cállate y vete a la cocina. Entonces, yo lo que sí que pediría a quien pueda, porque yo entiendo que pues, poner el cuerpo aquí es pedirte, exponte a la violencia a la que yo ya no voy a exponer más, pero si se puede hacer algo es esto, o sea, es intentar interrumpir estas ruedas de toxicidad
que tenemos y ver a ver qué pasa. O sea, tampoco te digo que con esto hagamos algo, pero se me ocurre que igual esto no lo hemos probado todavía lo suficiente. Y no sé si he respondido. Ja saps que m'impressiona. Merci. No estic segura de si he seguit gairebé el fil de tot plegat, o sigui, una mica el que connectava les idees, però m'ha semblat molt interessant i vull dir... És que em molesta molt el micro. No passa res, tranqui. Aleshores, t'anava com a... No posar la traveta, però t'anava a preguntar com coses que són com satèl·lits de tot plegat i així una mica per intentar entendre com connecten amb l'eix. I és, per exemple, tenint en compte que s'introdueix molt la idea de procés mental i tot el tema del cos neurològic al final de tot, etc. T'anava a preguntar si, per exemple, s'explora la idea de trauma i com funciona el trauma dins, perquè em sembla com un mecanisme molt interessant, aquesta idea de ruptura i vull dir que també connecta amb la idea de memòria i amb la idea d'experiència, aleshores et volia preguntar com s'elabora en aquest camp. I també et volia preguntar, i aquesta és com una pregunta més d'autoreflexió, autocrítica, que sempre, vulguis que no, va lligada a qualsevol discurs una mica elevat, que és la idea del classisme, la idea d'acadèmia. Perquè, clar, vull dir, al principi tot parles de la idea de biaix i de com es construeixen categories, etc. Però precisament el discurs i la ciència, és que és molt difícil construir sense biaix, vull dir, perquè és com que sempre fas una pelada cap a dins i tira en terra a sobre. Aleshores, t'anava a preguntar, perquè, per exemple, fins a quin punt es surt del model de dona blanca, cis-hetero, neurotípica, ja m'entens, no? Dins d'aquests camps, no? I després que, perquè precisament un dels exemples que has posat, el de Free Britney, la Britney no se la consideraria una creep, per exemple. A la Britney no s'ha fet servir mai el discurs creep en tot el tema de Free Britney. I aleshores, per què? Per què aquesta necessitat de distingir la Britney de, ja, però ella és especial. Hi ha hagut un discurs d'excepcionalitat en tot plegat, tot i tenint en compte que el sistema americà és absolutament monstruós respecte a les persones discapacitades. Vull dir, no es permet un munt de llibertats bàsiques perquè si no automàticament perds l'ajuda. Vull dir, per exemple, tot el tema OnlyFans i el fet que molta gent és gent discapacitada, que l'única font d'ingressos ha sigut OnlyFans i tota la repercussió que hi ha hagut. I aleshores, que vulguis que no, com aquest límit és gestionat amb totes aquestes idees i camps. Sí. Vale, vaig. Això és literalment la gran... O sigui, això és el marrón d'entrar a fer un doctorat des d'aquests llocs, perquè... I per això també em semblava tan interessant la perspectiva de la Geneviève Bell, perquè la seva mare just va ser investigadora en un moment de canvi de paradigma molt gran i d'un canvi d'eix molt fort d'assumir els biaixos que havien hagut molt colonials dintre de l'etnografia i de l'antropologia, que és potser de les ciències més xungues en aquest sentit, que té una història més problemàtica. Però a veure, anem a pessicos. Amb tota la part del trauma, és que és molt interessant veure, ja no tant des de l'acadèmia, sinó des dels projectes. Vull dir, quins projectes són després interessants? Vull dir, tu com a investigadora agafaràs aquest projecte perquè et va molt bé per explicar coses, però no tant teoritzant des de l'acadèmia. També penso que està bé perquè per teoritzar necessites haver observat amb paciència i amb carinyo les coses i no posar-te a treure conclusions de manera com molt ràpida. Però amb tot el tema de la gestió del trauma em sembla molt interessant em sembla molt interessant veure el disseny al voltant dels trigger warnings i com s'estableixen tot un sistema d'avisos que t'impedeix reexposar-te a aquest trauma. I en aquest sentit hi ha una comunitat increïblíssima que es diu Archive of Our Own, que és una comunitat de fanfiction
que té una història preciosa, vull dir, és una comunitat, té moltíssimes usuàries. En el seu dia, la propietària, o sigui, la persona propietària d'aquesta comunitat va intentar monetitzar-la, les usuàries es van donar compte i van fer un moment de però com estàs dient, i llavors van sortir de la comunitat en massa i van decidir, entre elles, quin llenguatge de programació farien servir per aprendre entre totes per generar-se una nova comunitat amb els seus valors, les seves jerarquies i les seves prioritats. I és una comunitat supertransinclusiva, superdisca inclusiva, on no és un equip de programació i un equip que no sap programar, sinó que el manteniment dels servidors fa entre totes, quan el servidor cau no hi ha ni una mala paraula. Vull dir, quan el servidor cau, els tuits són moníssims, en plan, vinga, noies, que podeu. Vull dir, veus literalment que el rotllo de les interaccions són molt diferents. I el que em sembla molt interessant, el que em comentaves tu del trauma, i en el context del trauma, apostar per la regulació que no per la censura, Archive of Our Own és una comunitat que rep moltíssimes usuàries d'altres comunitats quan són censurades, perquè no censura res. El que fan és tenen un quadradet, diguéssim, amb un sistema d'avisos, de manera que tu, quan penges una historieta, tu imagina't que has escrit una història super hardcore, homoeròtica, entre el Conan el Bàrbaro i el Harry Potter. I hi ha una nena de 13 anys que l'únic que vol és llegir Jane Austen, saps què vull dir? En plan, adaptacions lesbianes de totes les personatges de Jane Austen, i no vol veure res radical, no vol veure res hardcore, o sigui, vol tassetes i vestidets. Clar, o sigui, que tothom pugui tenir la seva experiència. A l'hora de tu tenir un sistema d'avisos, tu pots avisar si en aquell escrit, si en aquella fanfiction hi ha temes d'autolesions o hi ha temes de trastorns de l'alimentació, si hi ha suïcidi, si hi ha mort d'un personatge principal o secundari. Vull dir, pots posar tota una sèrie, tens una sèrie de guies de colors on tu pots posar tota una sèrie d'avisos i després també treballen amb una cosa molt interessant que és fer servir les folksonomies en comptes de les taxonomies. Amb una taxonomia vol dir que tu vas a la biblioteca i tens biologia, història, geografia, i una folksonomia seria, per exemple, la paraula slash és una categoria que té a veure amb fanfiction homoeròtica escrita per un públic femení. I això és el que vol dir slash, o sigui, slash vol dir això. Això jo no m'imagino algú de la biblioteca pensant, li direm això slash. O sigui, això és una cosa que ve del poble, diguéssim, i que acaba existint com a categoria perquè es fa servir. I de tant fer-se servir, doncs el que dèiem, genera memòria. Llavors, la gestió del trauma, primer, assumint que existeix, punt número 1, perquè això molt poca gent ho fa, vull dir, existint que el trauma existeix i que, per tant, algú pot no voler llegir sobre suïcidi o pot no voler una mort en la seva lectura de fanfiction. Doncs ja em sembla molt interessant. I veure com determinades comunitats, molt centradament feministes, dissenyen tenint en compte la gestió del trauma, doncs dona una mica d'esperança, perquè te n'adones que la censura no ens ajudarà com una regulació molt dissenyada des de l'amor, saps què vull dir? En plan des del desig, o sigui, com posant al mig el desig i no altres coses. Vull dir que si tu el que desitges és tassetes i tal, doncs cap allà. I si tu el que desitges és, o sigui, com molt centrat en els itineraris de desig, però també mirant que el teu itinerari de desig no col·lisioni amb una altra persona, diguéssim. Llavors, el tema de la ciència, per sort, ja tenim unes senyores que porten uns anyets, diguéssim, fent investigació feminista, que la investigació feminista, diguéssim, que és una teoria, és una metodologia, és un camp de recerca, vull dir que serveix per moltes coses. Vull dir, jo no he estudiat teoria de gènere en el sentit de... no he fet un màster en teoria de gènere, jo he fet servir teories feministes i metodologies feministes per fer investigació dintre de l'àmbit de la tecnologia. Llavors, en el meu cas particular, vaig trobar que la Sandra Harding, que és una persona que ha escrit moltíssim sobre epistemologies feministes, feia una crítica molt forta a la ciència. Però, clar, vull dir, amb això vol dir que no és que estiguem dient no a l'empiricisme, estem dient no a fer passar per veritat el que són seleccions de dades i també a treballar de manera rigorosa posant per davant el teu biaix. Vull dir,
Jo el primer que vaig... O sigui, de les primeres coses que vaig escriure a la tesi és hola, bon dia, soc una persona que està escrivint la tesi en un idioma que no és el seu, vull dir, estic a Anglaterra, vinc de Catalunya, soc una persona blanca, bisexual, amb una relació heterosexual, que per tant, vull dir, rebo les violències de ser bisexual i també els privilegis de tenir un pàssic, no?, en plan de... perquè tinc una parella home. Vull dir, tot això d'aquí, avisar-ho per després veure exactament per on te la colen o per on te la colen. Vull dir, el viatge el tindré jo, el tindrà tothom. O sigui, el tema és començar a desmuntar la idea de que podem ser objectius, perquè no som una cadira, saps què vull dir? Som subjectes. Llavors, no es pot demanar objectivitat als subjectes. És com, a vegades no sembla com que faci falta només escoltar les paraules que estàs dient perquè tot tingui una mica de sentit. I després, amb tot el tema de Free Britney, el moviment Crip i totes aquestes coses, per una banda hi ha un tema que tocarem a la propera classe, que és la Design Justice, que és també, avui volia acabar amb el moment de què fa l'Estatut, per la propera classe fer un moment de quines eines tenim per llegir-ho com superbé, i la Design Justice treballa amb la matriu de dominació de Patricia Hill Collins, que és l'heteropatriarcat, el colonialisme, la supremacia blanca i el capitalisme. Però des de la Design Justice també incorporem la perspectiva de la discapacitat i justícia. El moviment Crip als Estats Units és absolutament lo más. No sé si sou conscients del que és l'ADA Day. Vull dir, als Estats Units s'han organitzat mobilitzacions de persones amb paràlisi cerebral que han paralitzat les seves cadires de roda, que només elles poden tocar. En plan, em poso aquí davant del Congrés, si algú toca la meva cadira de roda em pot matar, per tant, més te val que aquí ningú toqui res. I han sigut una col·lectiva realment molt potent a l'hora de girar aquests processos. En el cas de Free Britney és molt interessant veure com aquestes comunitats han col·lisionat, perquè per una banda tenim les fans de la Britney, i per altra banda tenim les persones interessades en explorar com una justícia, com justícia i capacitisme dintre una perspectiva de drets humans, perquè en realitat les persones que poden ser víctimes d'aquesta mena de conservatorship són persones que tenen discapacitat intel·lectual, vull dir, sí que forma part una mica del mandat de drets que persegueix l'agenda de la justícia Crip. Llavors, aquí em sembla molt interessant això que dèiem, vull dir, de la solidaritat coordinada, vull dir, aquesta unió entre les col·lectives per l'emancipació dels cossos i pels drets de les persones amb diversitat funcional i amb discapacitat, que s'ha ajuntat amb les fans de la Britney, creant una col·lectiva que realment ha tingut una capacitat de transformació innegable. Llavors, vull dir, qui no ho feia anar tant per la... O sigui, ho feia més com un reconeixement a la força del moviment Crip dintre del context dels Estats Units, que té tanta força que ha pogut, vull dir, tenyir un moviment de cultura popular com ha sigut el Free Britney, que no tant per associar la Britney al moviment, sinó com per dimensionar i significar aquest moviment dintre dels Estats Units, perquè aquí ens falta posar-nos molt les piles si veus el que s'ha fet allà. Vull dir, teniu un documental, que espero que encara hi sigui, un documental increïble a Netflix que es diu Crip Camp, sobre uns campaments que es feien per persones discapacitades als Estats Units, que és molt guai, vull dir, que és així com s'ha d'entendre aquesta relació, vull dir, i amb això dintre dels drets sexuals, o sigui, dintre també dels drets sexuals, aquí sí que hem tingut el Yes We Fuck, vull dir, hem tingut un moviment queer molt potent, que ha tingut una manera d'entendre les genealogies del cos com molt obertes, però, sota el meu punt de vista, tenim camí per recórrer encara amb tot el que és l'autonomia i els drets de la justícia Crip. Espero haver respost també. Aquí teniu la bibliografia, d'aquí poc, aquí veureu un enllacet, a alguna banda us faran arribar un enllaç a una base de dades amb tot de PDFs on ho podreu consultar. Aquí només teniu els que apareixen a la presentació, diguéssim, però si us espereu un parell de dies tindreu aquesta documentació molt més accessible.
I moltes gràcies a totes.